Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, un canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. El tema dominante es precisamente el de China y Taiwán, con el trasfondo de Estados Unidos. En el video que hicimos ayer dábamos una panorámica acerca de el contexto histórico y el contexto político del conflicto y lo que nosotros proyectábamos sobre todo lo que podría terminar ocurriendo en este conflicto, si podría escalar a más, cuáles eran las implicaciones de orden geopolítico y también las implicaciones de política interna en cada caso. Pero esta vez yo quiero concentrarme, ayer lo hacíamos un poco desde la perspectiva china, pero ahora queremos hacer este comentario tomando en cuenta lo que pasa en Estados Unidos a partir de esta decisión o de esta visita de Nancy Pelosi a la República de Taiwán. ¿Qué pasa puertas adentro en Estados Unidos? ¿Cuáles son las implicaciones en la política interna norteamericana? Recordemos que en el caso de Estados Unidos viene, sobre todo aquí quiero hacer el enfoque en la administración Biden, viene de una semana muy difícil en la que la Reserva Federal, además de aumentar los tipos de interés, pues reconoció que por segundo trimestre consecutivo había un crecimiento negativo, una contracción económica norteamericana, lo cual desde el punto de vista teórico define la situación como de recesión técnica. Casi todos los expertos en el ramo, casi todos los expertos en economía coinciden en que Estados Unidos está ahora mismo en una suerte o en una situación de recesión y que el próximo paso, lo próximo que viene como consecuencia directa de esto es precisamente la denominada estanflación, que ya como hemos dicho anteriormente, estanflación no es más que la suma de una situación coincidente en que haya un estancamiento de la economía, altos niveles de inflación y pérdida de empleos. Y todo luce indicar que Estados Unidos va hacia allá. Ese panorama sombrío que también se suma a los cuestionamientos a las capacidades y aptitudes de Joe Biden para gobernar los Estados Unidos y para manejar ese barco en esta situación de crisis que está íntimamente vinculada con todo lo que está pasando en el mundo derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque estos dos países, Rusia y Ucrania, allí hay una alta concentración de producción de recursos naturales y energéticos indispensables, no solamente para la rueda de la economía, sino para el propio consumo del ser humano. Me refiero a la producción de trigo, para hablar por la parte de los alimentos, a la producción de insumos para la producción agropecuaria, como el caso de la urea, pero también hablo de recursos tan importantes como el petróleo, el gas natural, el hierro, el carbón, el acero, que son parte de los elementos que mueven la economía en todo el mundo. Entonces, ese contexto es el que ha servido para que Joe Biden pues, esté manejando esta situación de crisis y de fragilidad de su liderazgo. Muchos cuestionamientos a la forma en que está manejando la situación en los Estados Unidos, pero también incluso hay ya una suerte de resquebrajamiento de la unidad interna del Partido Demócrata, porque muchos sectores entienden que él no debe postularse nuevamente en el año 2024. Es en este contexto que se da el que yo denomino la bocanada salvadora de oxígeno para Joe Biden, y me refiero a la muerte por parte de la CIA de el líder de Al Qaeda, de Al-Zawahiri,
que fue no solamente el líder de Al Qaeda, sino el cerebro operativo de esa organización, a quien se indica como el hombre que diseñó y ejecutó todo y lideró la ejecución de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, ese día que cambió la historia del mundo y que creó las condiciones para que más adelante surgieran otro tipo de elementos. Pero en el ámbito político yo pienso real y efectivamente que a partir de allí empezaron a darse las condiciones para que un hombre con las características de Barack Obama fuera presidente de los Estados Unidos. Ese es un tema que podríamos discutir más adelante en este canal. Pero yo quiero hacer un enfoque en este tema porque esa muerte de al-Zawahiri por parte del gobierno de los Estados Unidos, anunciado con toda pompa por el presidente Biden, sabedor de que eso podría convertirse en un motorizador de un repunte de su popularidad y que llegaba real y efectivamente en un momento en que él realmente lo necesitaba. Y es entonces en este aspecto que ustedes ven que se anuncia con toda la solemnidad que manda el caso, se envía un mensaje interesante que llega en un momento en el que obviamente esa muerte no es solamente la muerte de un líder de una organización terrorista, a la luz de lo que definen los Estados Unidos como organización terrorista, sino la muerte de el hombre más buscado y también, ¿por qué no decirlo?, una suerte de resarcimiento moral de la sociedad norteamericana que vio caer al hombre que diseñó y ejecutó operativamente la caída de el más importante símbolo financiero del mundo, que era precisamente las Torres Gemelas, porque allí operaban las más importantes compañías financieras globales, y que en el momento en que llegó, Estados Unidos estaba en una situación de reflotamiento luego de la crisis de las .com. Y aquello también marcó una nueva forma de interactuar en la sociedad. Ya los Estados Unidos no se sentían seguros. Entonces, es esa simbología lo que le daba la importancia y la trascendencia desde el punto de vista histórico a la muerte de al-Zawahiri, pero también desde el punto de vista político, porque era una suerte de tabla de salvación de Joe Biden. Haciendo un paralelismo con esto, recordemos que en el año 2011, cuando Barack Obama anuncia que le han dado muerte a Osama Bin Laden en una operación especial, también se encontraba el presidente Obama en horas bajas de popularidad. Incluso se hablaba también en ese momento que no tenía la reelección consigo, que la iba a perder, que iba a ser un presidente de un solo periodo, al igual que Jimmy Carter, perdón. Sin embargo, este punto sirvió como una bujía para que a partir de ahí Obama iniciara la remontada y terminara conquistando su reelección. Muchos pensamos que cuando ocurrió este tema, Biden lógicamente iba a tratar de aprovecharlo para salir de la dinámica o del círculo vicioso negativo que estaba teniendo su presidencia, su administración, y que estaba lanzando dudas sobre sus posibilidades hacia 2024. Sin embargo, dicen por ahí que la felicidad en casa del pobre dura muy poco, porque no habían pasado 24 horas de este anuncio tan trascendente desde el punto de vista histórico y político para los Estados Unidos, cuando Nancy Pelosi le aguó la fiesta al presidente Biden. Porque esta señora se va a Taiwán en un acto que real y efectivamente constituye una provocación, pero que también de manera intrínseca cuestiona el propio liderazgo de Biden y que además crea una situación muy difícil
para los Estados Unidos desde el punto de vista de su política exterior, porque los pone en un contexto de conflicto con China, que es uno de los tres grandes polos en los que dominan hoy el mundo, pero que ha mantenido una equidistancia estratégica con respecto a los Estados Unidos y a Rusia, sobre todo en el marco de la clásica tensión histórica que ellos están teniendo o que han tenido, y obviamente le arruina el momento a Biden. Y eso es precisamente el análisis que queremos hacer en este momento. ¿Cómo se traduce puertas adentro ya en los Estados Unidos esta situación de Nancy Pelosi? Según informa el New York Times, hay malestar en el Departamento de Estado con Nancy Pelosi porque venía el Departamento de Estado trabajando una importante estrategia diplomática para contener a China y para ir creando las condiciones para que China no vaya lanza en ristre a hacer una alianza estratégica con Rusia, porque real y efectivamente ahora todos los objetivos tácticos de la política exterior norteamericana están orientados real y efectivamente a que Rusia y China no concreten una alianza, no se conformen en un bloque geopolítico, porque eso entonces crearía muchas dificultades para los Estados Unidos por la potencialidad de ese bloque. Ya sabemos que Rusia es un gran productor de trigo, un gran productor de petróleo, un gran productor de gas natural, pero China es un gran productor o es un gran tenedor de minas de las denominadas tierras raras, o sea, los metales que sirven para la construcción de todos estos elementos que nosotros que sirven para nuestra vida desde el punto de vista tecnológico. Y es entonces en ese marco, porque China, dicho sea de paso, ha sabido construir muy bien su poder. Eso hay que verlo desde ese punto de vista, no nos podemos perder ahí. China no solamente ha consolidado su poderío comercial en el mundo, no solamente se ha convertido en el gran hub de ensamblaje de todo lo que se mueve en la economía global, se está produciendo en China por su mano de obra barata, sino que también China ha logrado convertirse en una importante potencia tecnológica alrededor del mundo. No en vano tiene gigantes tecnológicos de la talla de Huawei o de ZTE. Y también China está trabajando todo lo que tiene que ver con la lucha por el control del espacio. Y eso también es importante en este contexto. Porque ese ajedrez geopolítico que se juega hoy día, si usted se limita únicamente a analizarlo desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico o hasta desde el punto de vista territorial, pues está perdiendo de vista el que yo creo que es el principal eje hoy día del análisis geopolítico, que es el tecnológico. No solamente por lo que se mueve en términos de la tecnología que nosotros vemos diariamente, sino por todo lo que hay detrás, sobre todo con los referentes a las denominadas ciberarmas, todo lo que tiene que ver con la seguridad informática, el desarrollo de armas tecnológicas innovadoras que tienen un daño muy focalizado al objetivo que se tiene. Fíjense, por ejemplo, en el propio caso de al-Zawahiri, que lo mata un dron de precisión que llega, es lanza un misil de precisión hacia la residencia donde se encuentra, y a la única persona que le quita la vida es precisamente a al-Zawahiri. En otro momento, en otros tiempos históricos, enviar un misil de esos era sabiendo que iba a haber bajas colaterales. Recordemos, por ejemplo, me llega a la mente ahora el ataque contra Gaddafi en la década de los 80,
que fulminó a su familia y él sobrevivió de milagro. A partir de ahí, Gaddafi vivía en carpas, en casas de campaña. Entonces, volviendo ya a este tema, al tema de Biden, está muy claro que esta visita de Nancy Pelosi, además de alborotar el avispero entre China y Taiwán, también le crea muchas dificultades a la política exterior norteamericana, que tiene ahora que emplearse muy a fondo para desmontar la tensión que se está generando y que podría, yo lo veo muy poco probable, pero es un escenario que está ahí, el de una conflictividad bélica que vaya a mayores entre China y Taiwán. Sobre todo porque tanto China como Taiwán han establecido que se atacarían en un caso u otro. En el caso de China dice que no dudaría en utilizar la fuerza para rescatar a Taiwán si Taiwán se declarara oficialmente independiente. Y Taiwán, desde su óptica, dice que ellos no tardarían en responder si China intentase tomarse por la fuerza el territorio. Y lógicamente usted sabe que eso se trata de retórica bélica, más nada, porque tanto uno como otro ponen la condición de que el adversario me ataque para yo atacarle, y eso no va a ocurrir salvo que las cosas se vayan de las manos, sobre todo en situaciones como estas, que es precisamente a lo que el motivo de este análisis. Porque lo que ha hecho Nancy Pelosi con esta visita, además de alborotar el avispero, es restarle fuerza no solamente al liderazgo de Biden, a lo interno de Estados Unidos, sino al propio liderazgo de Estados Unidos en el marco de todo este ajedrez geopolítico global. Fíjense que ningún órgano como las Naciones Unidas, por ejemplo, ha hecho una valoración frontal de este tema. Están todos concentrados en la retórica diplomática, en el lugar común de que queremos la paz, de que queremos el respeto entre los pueblos, de que las diferencias se manejen de manera civilizada, pero no ha habido posiciones políticas claras. ¿Por qué? Porque es evidente que lo de Nancy Pelosi fue, además de imprudente, una provocación absurda desde el punto de vista de la estrategia geopolítica estadounidense. Porque en este contexto de crisis global, en este contexto en el que Rusia está interviniendo Ucrania, usted venir a alborotar ese avispero, evidentemente que resta calidad a los Estados Unidos para tratar de desactivar situaciones, que lo había venido haciendo muy, muy bien con China, porque había logrado más o menos contenerle desde el punto de vista de que no se inmiscuyera, de que no abandonara su tradicional forma de vida diplomática en que se privilegia lo comercial, lo tecnológico y lo económico en el marco de el interés de actuar en el ámbito geopolítico global. Es un golpe para Biden porque no le permite recuperar, no le permite utilizar lo que sucedió con al-Zawahiri como un segundo aire. No le da tiempo a oxigenarse suficientemente. Le quita fuerza a su posición de líder de los Estados Unidos, porque si usted no es capaz de disuadir a la propia lideresa de su mayoría en la Cámara de Representantes, usted no tiene condiciones para sentarse junto a líderes de carácter fuerte, como lo son Xi Jinping y Vladimir Putin, que son hombres que tienen un control político real de sus estados. Y Estados Unidos, lógicamente, está ahora, digamos que compelido a bajar tensión, a tratar de ver cómo las aguas vuelven a su nivel, y sobre todo en el caso de Biden,
la tiene muy difícil. Yo honestamente pienso que él va a ser un presidente de un solo periodo. Y me atrevo a decir incluso, y con esto voy a terminar este comentario, me atrevo a decir incluso y a proyectar que podría ser el primer presidente de los Estados Unidos que, intentando su repostulación, no la consigue por ser derrotada en las primarias internas de su propio partido. Porque a día de hoy Biden no está en condiciones ni siquiera de ganar las primarias demócratas. Y si él intentase repostularse, que parece que sí, pues yo no veo escenario alguno en el que él pueda imponerse, porque está muy claro que el movimiento que va a surgir en el Partido Demócrata para impulsar, por ejemplo, al gobernador de California, Gavin Newsom, o a Beto O'Rourke, si logra pasar la prueba de noviembre, aunque hoy día Beto O'Rourke, compitiendo por Texas, por la senaduría de Texas, está a 2 puntos del republicano. Si Beto O'Rourke gana esa elección en noviembre, habrá que ponerlo como un competidor claro. Yo siempre lo he visto como un competidor real para la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, pensé que en 2020 iba a tener la posibilidad de ser el candidato demócrata. Pero ahí se dieron una serie de situaciones que impidieron eso. Pero en este momento yo veo al Partido Demócrata llevando en 2024 otro candidato que no será Biden. Ya sea porque Biden decida no repostularse, o ya sea porque Biden sea derrotado en las primarias demócratas, que yo creo que es lo que va a ocurrir. Hasta aquí estas líneas de guerra del día de hoy, invitándoles a que hagan sus comentarios, a que comenten, a que compartan nuestros videos, este contenido, y que nos ayuden a posicionar este video dándole a me gusta y suscribiéndose para tener cada día el contenido que aquí creamos para todos ustedes. Hasta la próxima.